Bueno, hola a todos, bienvenidos de nuevo a una clase más del curso virtual de fotografía asincrónica para celular, llevado gracias a la Asociación Artística para Niños ASART y pues su servidor Diego Esquivel que pues les estará ayudando en estas clases. Pues bien, hoy veremos la clase de diseño y composición. Hoy veremos más que todo lo que es la composición fotográfica. Veremos un poquito lo que son los conceptos fundamentales de la composición, ¿verdad? Vamos a ver 7 elementos del diseño y la composición, y después de eso vamos a ver 5 principios básicos de composición, los cuales nos van a ayudar a que estas técnicas podamos nosotros ir aprendiendo un poquito eh, cómo poder fomentar y diseñar nuestras imágenes de la mejor manera, ayudándonos así a poder pensar la imagen de una manera distinta. Es por eso que también al final de esta clase tendremos nuestra tercera tarea, en la cual vamos a tener que crear 2 fotografías y utilizar al menos 2 tipos de composición aprendidas en esta clase con la cámara de nuestro celular. Igualmente, como todas las tareas pasadas, se envían, digamos, a mi correo electrónico. Pues bien, primero lo primero, debemos de saber qué es el concepto o la definición de la palabra composición, ¿verdad? Ya que la composición es muy común dentro de las artes visuales, como son la pintura, el dibujo, la escultura y demás. Entonces, según el diccionario de la lengua española, dice que la composición en la escultura, fotografía y pintura es el arte de agrupar las figuras y combinar los elementos necesarios para conseguir una obra plástica lo más armoniosa y equilibrada posible. Entonces, si analizamos esta definición, podemos entender que la composición es por sí misma un arte, porque requiere la habilidad para lograrla. Leemos que es una agrupación de figuras y la combinación de elementos que la conforman. En nuestro caso, en la fotografía, esa habilidad tiene como resultado una fotografía con armonía y equilibrio. Es decir, que va a corresponder entre sus elementos. Nosotros dejaremos de hacer a partir de hoy fotografías normales como cualquier otra persona las hace, y vamos a empezar a crear fotografías pensadas. Vamos a pensar primero en la imagen y vamos a pensar en lo que vamos a crear. Por eso que el objetivo de la fotografía, el objetivo de que nosotros aprendamos esto, es que sea agradable la fotografía a la vista del observador. Entonces, bueno, pues claro, esto puede llegar a ser subjetivo porque todos tenemos gustos diferentes, pero podemos nosotros también crear las fotografías que más nos agraden a nosotros. Es por eso que pues veremos ahora los 7 elementos del diseño y la composición fotográfica, ¿verdad? Las técnicas de composición fotográfica consisten en métodos que usamos para lograr esta composición deseada. Generalmente estas técnicas se les llaman leyes, reglas, guías y demás. Sin embargo, nos centraremos en estas 7 elementos clásicos de la composición y los ejemplos de uso en sus fotografías cotidianas. El primer elemento de composición es la línea, el segundo la forma, el tercero el volumen, el cuarto el espacio, el quinto el color, el sexto la textura y el séptimo es el valor. Así que los iremos viendo uno por uno. Así que empezamos con las líneas. Las líneas. Las líneas son los elementos fundamentales de la composición. Sin líneas no existe la forma. Solo con las formas puede existir el volumen. Las líneas permiten crear la textura, contribuyen tanto al estado de ánimo como a la perspectiva lineal, dando al espectador la ilusión de profundidad. Por ejemplo, las líneas oblicuas transmiten una sensación de movimiento y las líneas angulares generalmente transmiten una sensación de dinamismo y posiblemente tensión. El correcto uso de las líneas nos permite dirigir la mirada de observador hacia el motivo principal de la imagen, o contribuir a organizar la imagen dividiéndola en distintos compartimentos. Pues bien, aquí tenemos 2 fotografías que tienen en común el factor de las líneas, ¿verdad? Los edificios altos crean líneas verticales que aumentan el efecto de la grandeza.
También podemos ver que las líneas convergentes en esta otra imagen, en la de la izquierda, donde están en las palmeras, crean perspectiva y también dan un sentido de dirección, ¿verdad? Estas palmeras añaden líneas verticales y al mismo tiempo nos llevan hacia el fondo de la imagen como hacia ese monolito blanco que está en el fondo y ese edificio que se mira también. Entonces es importante que nosotros también podamos ver que las líneas pueden llegar a ser o convertirse en líneas curvas, especialmente las espirales que nos crean una sensación de continuidad, un flujo natural hacia el centro de una espiral o hacia el centro de la imagen, que es lo que nos va a llevar a poder leer las imágenes de distintas maneras. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta siempre buscar las líneas y poder conservar al menos lo que se llama el horizonte correctamente trabajado, es decir, que nuestras imágenes siempre estén con un horizonte bien trabajado, que esté totalmente en línea recta, que no esté torcido la imagen, porque si no eso va a generar un peso también que nos llevará a caer, digamos, a que la imagen se nos caiga hacia un lado si nosotros no cuidamos bien nuestro horizonte. Pues bien, para seguir en el segundo punto, veremos la forma. La forma es el segundo elemento más importante, ya que solo las formas nos permiten identificar los motivos que fotografiamos. El concepto de forma en las artes visuales corresponde más que todo con las formas bidimensionales. Las fotografías, digamos, lo que nosotros creamos, solo tienen dos dimensiones. El efecto tridimensional es logrado con la perspectiva y con la iluminación. En el caso de la iluminación, esta crea sombras y por consiguiente profundidad. Las formas pueden ser geométricas u orgánicas, formas naturales o libres. Todo lo que fotografiamos tiene forma, y la manera más fácil de enfocar al observador en las formas de los motivos es presentarlo de manera individual. Por ejemplo, en esta imagen de la derecha podemos ver que las formas están en todos lados, y de vez en cuando podemos generar patrones, y de estas formas sencillas también, como estos círculos de colores, nos pueden llamar la atención fácilmente. O también en la fotografía del lado izquierdo podemos ver que las nubes son motivos con las que se pueden crear formas diversas y que podemos ver dentro de la naturaleza, porque muchas veces nosotros incluso hemos inventado formas mundanas dentro de estas mismas nubes. Por eso, la forma es sumamente importante también para poder generar narrativa y poder expresar lo que nosotros queremos decir. Ahora veremos el tercer punto, que es el volumen. La forma tridimensional de los motivos es acentuada por la iluminación y las sombras que ésta produce. Según variemos la iluminación y las sombras, serán duras o suaves. Esto cambia la percepción de la profundidad de la fotografía. Como podemos ver en estas fotografías, tenemos a una misma manzana iluminada distintamente, creando una profundidad distinta también o un volumen distinto. Es decir, que la primera fotografía de la izquierda se ve la manzana totalmente aplastada por la luz y no se ve una sombra, lo que nos genera una imagen que esté totalmente pegada y no tenga tridimensionalidad. Sin embargo, si vemos la fotografía de la derecha, como la luz entra de una manera perpendicular a la manzana, se genera una sombra que acompaña y da también una profundidad y un sentido de tridimensionalidad, es decir, que podemos sentir que la manzana se está saliendo de la fotografía también. Es por eso que nosotros debemos de cuidar mucho la iluminación para poder generar volúmenes, poder generar fondos, poder generar sensaciones que nos puedan ayudar a que se pueda ver tridimensional nuestra fotografía y no una fotografía simplemente plana. El cuarto punto es el espacio. El espacio es el área alrededor del motivo y puede ser el fondo, el frente o la parte media. Generalmente se consideran dos tipos de espacios, el espacio negativo y el espacio positivo. El espacio negativo es el área alrededor del motivo, mientras que el espacio positivo es solo ocupado por el motivo principal en la fotografía. Por ejemplo, podemos ver en la fotografía de la derecha que el uso del espacio negativo para el cielo azul y sus nubes obliga al observador a mover la mirada de arriba hacia abajo o viceversa. Y en la imagen de la izquierda podemos ver que las fotografías de primeros planos
eliminan buena parte del espacio negativo y nos permite un acercamiento necesario para admirar cada detalle en los rostros. El espacio negativo y positivo se divide también en lo que nosotros queremos principalmente mirar y lo que queremos también no mirar. Luego tenemos también lo que es el color. El estudio del color en la fotografía requiere mucha dedicación. Quizás el tema... El estudio de la fotografía requiere mucha dedicación. Es común que muchas de nuestras fotografías son motivadas por el color. Por ejemplo, los colores cálidos de un amanecer o el atardecer, los tonos azules del cielo o del mar, los tonos verdes de la vegetación de un parque o la variedad de colores de las flores. El color de los objetos es la luz reflejada hacia el ojo. El color tiene tres propiedades, que es el matiz, tono o tonalidad que corresponde con el nombre que le damos al color, es decir, amarillo, azul, rojo, la saturación, ¿verdad?, que es la intensidad de este color, y el brillo, la luminosidad, qué tan claro u oscuro es el color. Por eso podemos ver en estas dos imágenes, en la imagen de la derecha, podemos ver que la fotografía se genera un sentido monocromático de dos colores, que es el amarillo y el celeste, gracias al contraste que se genera dentro del cielo y las hojas de este árbol. Y también en la izquierda podemos ver también los colores cálidos y podemos sentir también la calidez de las fotografías dentro de nuestras composiciones y nuestros diseños. Es por eso que nosotros debemos de cuidar mucho el color, debemos de cuidar mucho nuestro balance de blancos, generando lo que nosotros queremos generar y pensándolo de una manera correcta. Pues bien, el punto 6 es la textura. La textura es la cualidad de una superficie que puede ser vista o sentida, y en el caso de las fotografías solo puede ser vista. La textura es el elemento de la composición fotográfica que más puede generar emociones en el observador. La creación de las texturas puede ser un reto porque depende principalmente de la luz. Físicamente el objeto no cambia, pero el ángulo de la luz puede cambiar la percepción de la textura. Es por eso que tenemos estos dos ejemplos acá. Los árboles son un buen ejemplo para el uso de las texturas, por su estructura de sus troncos y ramas. Y por ejemplo, estas mallas de artesanía se caracterizan por la combinación de líneas gruesas para representar formas de animales y flores, pero también es la utilización de los colores brillantes. Pero si nosotros vemos atentamente la fotografía, es la textura de la tela la que añade un componente adicional a esta expresión del arte. Por último, tenemos el concepto del valor. El concepto del valor es quizá el elemento de la composición fotográfica más difícil de entender si desconocemos el concepto y las propiedades del color. El valor se refiere a los cambios en el color base. Esto también está determinado por la cantidad de luz reflejada absorbida por cualquier superficie. Los valores significan las diversas intensidades de los tonos o colores. La claridad y la obscuridad, también conocidas como tintes y sombras, son elementos esenciales en la fotografía. Cuando convertimos una fotografía en color al blanco y negro, estamos usando el valor para eliminar cualquier reacción emocional y psicológica del color. A cambio, el observador responde más directamente a las construcciones formales de la imagen y el mensaje. Es por eso que en esta imagen que vemos acá, la combinación de los elementos de la composición fotográfica es la mejor manera para reforzar el mensaje que deseamos transmitir. Este ejemplo contiene una combinación de líneas, las que crean formas y dirigen la mirada hacia el centro, pero es el valor, el elemento que más destaca, desde el blanco casi puro en los elementos arquitectónicos hasta el negro del cielo. Pues bien, ahora veremos los principios básicos de composición, que son 5. El primero, la regla de los tercios. El segundo, los puntos de fuga. El tercero, la ley de la mirada. El cuarto, elementos repetidos. Y el 5, el enmarcado natural. En la regla de los tercios es un medio simple de aproximación a la proporción áurea. Con la regla de los tercios podemos conseguir nosotros dotar a nuestras fotografías de una sensación de profundidad y lograremos que se aprecie mejor un mayor equilibrio, guiando el ojo al espectador directamente al punto de mayor interés. En nuestras aplicaciones nosotros tenemos las cuadrículas. Estas cuadrículas nos dividen la imagen en 3 tercios, que estos se dividen también en sí en 3 tercios, es decir, dándonos un total de 9 tercios. Cada una de las intersecciones de los tercios se llaman puntos de fuga o puntos de interés
que nosotros debemos de utilizar también en nuestras composiciones. Es importante poder dividir nuestras imágenes de esta manera porque generan mayor interacción y mayor interés en el espectador, para poder leerla de una manera sintética y formal. Entonces, la regla de los tercios significa nada más dividir la imagen en 9 partes iguales. Entonces nosotros debemos de centrar nuestro punto de interés dentro de uno de esos tercios, para que sea de mayor interés visual y narrativo. El segundo principio básico de composición son los puntos de fuga. El punto de fuga es el lugar en el que convergen dos o más líneas paralelas, reales o imaginarias, hacia el infinito de una imagen. Como podemos ver en estas dos imágenes, se miran que es como la profundidad de la imagen nos lleva hacia un punto infinito que nosotros podemos o no ver. En el caso de la izquierda, las líneas todas nos están señalando hacia dónde viene el tren. Y en el caso de la derecha, todas las imágenes nos están llevando al centro de la imagen. Todas las líneas nos están llevando al centro de la imagen. Es por eso que nosotros debemos de poder buscar y pensar en estos puntos de fuga. Desde un punto de vista, por ejemplo, si estamos en una acera, podemos nosotros mirar el fondo de una carretera y tomar una fotografía en el cual se mire donde todas las líneas van hacia ese punto de fuga o hacia ese punto infinito que puede ser real o imaginario que podemos crear dentro de nuestra imagen. El tercer principio básico de composición es la ley de la mirada. La ley de la mirada nos dice que el sujeto de la fotografía siempre debe de tener más espacio hacia la parte de la foto que dirige la mirada. Es decir, que nosotros debemos, si estamos tomando un retrato de una persona o un animal, nosotros debemos de dirigir siempre el espacio negativo hacia donde la persona está dirigiendo la mirada. Si no, la fotografía quedará cortada y se sentirá tenso el diseño y la composición de la imagen. Es por eso que es la importancia de que nosotros dirijamos nuestra mirada también hacia donde está el modelo o la persona que estamos fotografiando dirigido también. El cuarto son los elementos repetidos. La repetición de algún elemento, por ejemplo unos globos o unos pájaros, dan sentido de una relación de distintas partes de una imagen. Es por eso que podemos ver aquí en estas dos imágenes las referencias de las fotografías de varias sillas. Esto genera una sensación de patrón o de seguimiento. Entonces nosotros podemos buscar elementos repetidos y tomar fotografías de manera que se vean también narrativamente distintas y compositivamente atractivas para la vista. Como último punto tenemos el enmarcado natural. Existen elementos que pueden ayudar a ponernos un marco al centro de interés de la fotografía. Algunos de esos elementos son muy claros, tapando completamente parte de la foto como puertas, ventanas o puentes. Otros actúan de una manera menos clara, simplemente orientando nuestra vista. Es el caso de las señales de tráfico o las ramas de los árboles o cualquier elemento que encierre en el centro de interés nos permita enmarcar la foto, dirigiendo la atención hacia el elemento deseado. Es por eso que en estas dos fotografías podemos ver que estos arcos nos están encerrando y enmarcando naturalmente un paisaje que nosotros deseamos realizar. De la misma manera, yo les invito a que ustedes lo puedan intentar y puedan enmarcar naturalmente también sus fotografías. Pues bien, para terminar tenemos una tarea número 3. Esta tarea número 3 significa que debemos de utilizar al menos 2 tipos de composición aprendidas con la cámara de nuestro celular y las debemos de enviar al correo del profesor. Así que espero que les haya gustado mucho esta clase y que la puedan disfrutar bastante y hayan aprendido mucho. Muchas gracias.